Bienvenidos a este diálogo Conectas Ecuador en la mira del poder del narcotráfico. Muchas gracias por el interés en discutir sobre un aspecto tan crucial para el Ecuador. Cada intervención será clave para enriquecer el debate de esta temática. Pueden participar a través de preguntas en el formato que les entregaron en la entrada. Le doy la palabra a Camila Ullón, responsable del área de democracia de FARO. Hola, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por su presencia. Este conversatorio está organizado en alianza con FARO, Flaxo y su maestría de política comparada y Conectas. Cargos bomba, extorsiones a comerciantes y una tasa de muertes violentas en aumento es una nueva realidad actualmente en Ecuador. Según cifras oficiales de la policía, en 2022 han sido asesinadas más de 3.000 personas y se atribuye más de la mitad de esta cifra a homicidios, asesinatos relacionados al narcotráfico. Además, la policía del Ecuador menciona que el incremento de incautación de drogas también es una realidad. Se ha detectado la penetración del crimen organizado, no solo en las filas de las fuerzas del orden, pero también en mafias que tienen influencia en operadores de justicia y que usan las cárceles como centros logísticos. Con un panorama así, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Estado para enfrentar el poder del narcotráfico? ¿Cómo puede aportar la sociedad civil en esta lucha? ¿Y qué papel juegan las relaciones exteriores con Colombia, México, Estados Unidos y otros países en esta lucha contra el crimen transnacional? De esto hablaremos en este nutrido panel. Bienvenidos y bienvenidas. En el diálogo nos acompañan María Amelia Espinosa, buenos días, abogada, máster en políticas públicas y sociales, máster en criminología y ejecución penal, cofundadora y directora general de Fundación IR, Iniciativas para la Reinserción. Buenos días, María Amelia. Encantada. También nos acompaña Santiago Basabe, un especial agradecimiento hoy por acogernos en Flaxo, profesor titular de Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e investigador de las características de las instituciones públicas en América Latina, con un enfoque en la relación entre la gobernanza judicial y el desarrollo político. Buenos días, Santiago. Nos acompaña también hoy Arturo Torres, editor del portal de investigador Código Vidrio, miembro de Conectas Hub. Tiene más de 25 años de experiencia en coberturas de corrupción y crimen organizado. Buenos días, Arturo. Y nos acompaña el general Pablo Ramírez, director general de antinarcóticos, general de distrito con más de 30 años de servicio de la Policía Nacional del Ecuador, director general de SNAI desde diciembre de 2021. Y junto a ellos estarán Alina Manrique, periodista, jefe de redacción de TC Televisión y miembro de Conectas Hub, y Carlos Eduardo Huertas, director y líder de la mesa editorial de Conectas. Bienvenidos. Buenos días, Carlos. Adelante. Gracias, Vanessa. Gracias a todos por participar en este panel. Como se dan cuenta, la presentación de nuestros expositores son muchos años de experiencia para hablar sobre un tema crucial, y quiero comenzar con Arturo, a quien tengo el honor de conocer desde hace bastante tiempo, es un periodista profesional. Y de hecho, una de esas referencias fue hace cerca de 15 años, cuando Arturo escribió un libro que se llama El juego del camaleón. Pues no he tenido la oportunidad de leerlo, consultarlo, se lo recomiendo. Esto fue a raíz de las investigaciones tras el ataque que hizo Colombia a Ecuador en la zona de Angostura, y atacó y asesinó a uno de los líderes guerrilleros en el territorio ecuatoriano. Y allí, entre muchos asuntos que revela esa investigación, Arturo mostraba cómo el narcotráfico tenía una fuerte presencia en la zona de frontera. Y para esa época, los colombianos, yo bastante tiempo viviendo el país, se hablaba que el narcotráfico solamente estaba en la zona fronteriza. Luego comenzaron las incautaciones y las muertes en la zona costera, igual en general, y decían, no, es que el narcotráfico ya no es solo fronterizo, sino también es un tema de las provincias de la costa. Le pregunto a Arturo, ¿esto sigue siendo así o el narcotráfico y el crimen organizado se quedó en estas zonas costeras y fronterizas, o es un problema que está afectando ya a todo el país?
Gracias, Carlos Eduardo. Buenos días a todos. La verdad es que creo que un primer error de las autoridades y de quienes hemos seguido el fenómeno es ubicar al narcotráfico geográficamente. Porque lo que está en la superficie es lo que aparece y lo que se relata. Pero lo que no se ve es realmente lo que mueve los hilos que ahora estamos viendo como consecuencia de esa invisibilidad, de no entender que el narcotráfico no tiene una localización, sino que permea diferentes estructuras de manera mucho más silenciosa. Las manifestaciones que hemos visto últimamente de violencia en las cárceles, en las calles, es la superficie del crimen organizado. Lo que no se ve es precisamente la gobernanza criminal que ya ha permeado el Estado a diferentes niveles, y eso es lo que sigue y ha seguido avanzando después de esos primeros síntomas que efectivamente en el libro yo pude recabar información en los dos países y pude hacer un relato sobre eso, y ya la vinculación con la política, que es como el estado en el que ahora mismo el caso Norero, desde mi punto de vista, evidencia. O sea, ya estamos en el momento de la narcopolítica de lleno en el país, desde mi punto de vista. Y hay manifestaciones claras de este fenómeno. Y de nuevo, eso es lo que aparentemente está en la superficie. Pero ¿qué más hay en la profundidad? Como Santiago mencionaba en un artículo suyo esta semana, el tema del lavado, por ejemplo, que luego abordaremos, me imagino, es un tema mucho más grave de lo que aparece en la superficie, pero está permeando a todo nivel, y sobre eso hay un silencio sepulcral que es mucho más preocupante. Gracias, Arturo. General Ramírez, ¿usted está de acuerdo con esta lectura que hace Arturo acerca de que este fenómeno del narcotráfico ya se salió de control y realmente es un cáncer para todo el país? De acá, ¿no? Bien. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a todas y todos. Bueno, realmente lo que menciona Arturo se establece como un punto de quiebre en el 2018, cuando se generaron esta incursión y los lamentables acontecimientos de periodistas de nuestro país. Pero básicamente, dentro del ámbito policialmente hablando y las investigaciones que hemos ido generando en estos últimos años, han determinado que no únicamente es la permeabilidad que menciona Alfredo, una profundidad que se establece dentro del ámbito, hablemos de la forma en la cual se desenvuelven el narcotráfico, sino más bien dentro de las investigaciones hemos podido determinar geográficamente, sí, desde Colombia y desde Perú, dos países que gracias a nuestro país, que es pequeño en territorio, nuestras vías son bastante cortas y rápidas para cruzar de norte a sur y de este a oeste, que hemos cambiado de formas delincuenciales de microtráfico y narcotráfico a microcárteles, porque no únicamente hemos podido evidenciar que si bien el microtráfico se abastecía a través de ciertas organizaciones delictivas, lo acopiaban, lo transportaban y luego realizaban el microtráfico hacia el consumo. Y obviamente el narcotráfico desde los puntos de los insumos, la materia prima, luego la cristalización, la producción, igualmente el transporte, la comercialización y luego el narcotráfico hacia el exterior. Vemos que estos microcárteles se han mezclado para poder hacer las dos actividades, y eso es lo que ha contribuido quizás a generar esta controversia y esta lucha que ha producido los lamentables acontecimientos intramuros y extramuros. Allí en general me queda una duda, porque por lo menos desde el exterior uno ve la situación de Ecuador cada vez más dramática y cada vez con una participación mayor de grupos de crimen organizado del exterior. O sea, claramente en la frontera norte están las incidencias de la FARC y todos los grupos que en Colombia hay. En la costa está el cártel de la Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. En el oriente está el Comando Vermero
de Brasil, ¿no será más bien que esa perspectiva de pensar que es una cosa de banditas locales que manejan un comercio nos está alejando de la perspectiva de que probablemente Ecuador se está volviendo un nuevo epicentro para el crimen organizado en la región? No, bueno, no he dicho que son pequeñas banditas, sino que la forma de generar su trabajo ilegal se ha convertido en microcárteles que se han diseminado a través de la fragmentación de los grandes, hablemos de los dos brazos que usted mencionó, hablando de México, que han tomado y han abrazado también a dos bandos, hablemos acá, dos controversiales organizaciones delictivas que se acopian también de esa fórmula de diversificación del narcotráfico y a su vez baja ya territorio, pero son microcárteles que también buscan la forma de alcanzar esta dinámica con las grandes organizaciones delictivas. Y por eso es la lucha que se genera, no solo en las ciudades, sino también en los centros de rehabilitación, porque todos quieren buscar este protagonismo y también alcanzar esta fuente de poder que les hace que sean en algún momento acopiadores de toda la organización delictiva. Santiago, durante años se habló de que Ecuador era un país de paso, durante muchos años. Y luego se mencionó con la aparición de más y más laboratorios que era más bien un centro de producción. Incluso ahora se apunta a que podría ser un facilitador del lavado de activos por la economía dolarizada. Justo sobre eso trató su columna de esta semana en Primicias. Se convirtió Ecuador en la lavandería del crimen organizado de la región. Gracias por la pregunta, buen día con toda la audiencia. Sí, yo creo que sí, eso es medianamente evidente, ¿no? Basta salir a las calles de Quito, Guayaquil, y ayer me decía justo a algunas personas, no solo de Quito y Guayaquil, en cualquier ciudad del país, incluso en las más pequeñas, encuentras autos nuevos que están sobre los $150,000. $150,000. Y circulan sin ningún problema. Y esto evidentemente tiene que ver con esta particular lavandería de la que estamos hablando. Pero yo creo que ahí hay un problema que va más allá de esto que se observa, ¿no? Que como bien decía Arturo, es solo la superficie. Y es un tema que ya no tiene que ver con lo económico ni con lo político, lo cual podemos hablar luego, sino con un tema social, que eso es lo importante. Porque da cuenta de un tejido social que está desmembrado, desarticulado y que los valores se han perdido casi absolutamente. Cuando una sociedad llega a ese punto donde yo te enseño mi riqueza ilícita sin ningún problema y tú la aceptas como tal además, y la aceptas favorablemente, da cuenta que la sociedad tiene un problema ya estructural, un problema muy grande. Y me parece que esa dimensión más amplia, más de largo plazo es la que en ocasiones se suele perder de vista. Allí juega un papel fundamental, digamos, como mencionó en general, el tema de las cárceles, ¿no? O sea, está claro, en el caso de Ecuador, hay dos grandes facciones, las que usted mencionaba, los que se llaman choneros y los dobos, ¿sí? Son los dos grupos locales en disputa que obedecen a los intereses del pueblo. Y las cárceles parecieran, lejos de estar en esa lógica de ser centros de rehabilitación, parece que se han vuelto como castillos y feudos de la mafia, ¿sí? Allí, le pregunto a María Meire, que tiene experiencia en todo el tema carcelario, ¿esto es así o es un poco exagerado? Saber tantas muertes, tantas disputas internas, o sea, ¿esto se salió del control del Estado o qué es lo que está sucediendo con el tema carcelario? ¿Qué tal con todos y todas? Gracias por la invitación. Mira, a mí el tema de cárceles y esta estrecha relación con el crimen organizado me parece que es un poco desmedida. Es decir, el Estado o los gobiernos, el gobierno del turno en particular, ha tomado una postura en la cual cada una de las decisiones que ha tomado respecto de seguridad parte o se sustenta o se fortalece respecto de la inseguridad o de la presencia de organizaciones de crimen organizado, porque es como las califica, en las prisiones. Pero no hay una sola referencia a cómo efectivamente se habría logrado que estas organizaciones operen desde estos territorios que ahora parecen territorios de plena impunidad, cuando en rigor sabemos que las cárceles tienen un perímetro exterior que está controlado por la fuerza policial.
por fuerzas de seguridad, donde incluso cuando se han activado los estados de excepción, tienes a las mismas fuerzas armadas. Entonces, a mí me parece que es un poco irresponsable endilgarle toda esta culpa a las 40.000 personas que están privadas de libertad, 39.000, el número es, digamos, varía, cuando realmente no se hace un trabajo de identificar cómo, si es que fuera el caso, efectivamente estas organizaciones logran operar desde las prisiones cuando el control de las prisiones está a manos de la policía. Es decir, yo creo que hay un término que no hemos sacado todavía y que sin duda vendrá, que es el de corrupción. La corrupción está permeando la institucionalidad pública y es la que está permitiendo la entrada pura y dura de estas organizaciones criminales. Y claro, me parece que un poco esta política de, no te diría que es omisión, pero de no actuar respecto del fin verdadero de la rehabilitación social y manejarnos con estados de excepción a nivel de las cárceles, no permite abordar los problemas estructurales de fondo a los que se refería Santiago, que efectivamente te muestran una sociedad absolutamente fraccionada en la que los valores se van convirtiendo en que si no veo lo que tengo, no valgo casi, y lo que quieres es tender a tener más. Y no nos explicamos tampoco por qué esta población carcelaria prefiere unirse a estas organizaciones delictivas que realmente optar por tener una segunda oportunidad. Y está claro, es porque no hay ninguna oportunidad para salir de la cárcel y hacer algo y reinsertarte. Entonces, a mí me parece que el tema que hay que tocar aquí es de la corrupción, para saber efectivamente cómo las cárceles se han permeado por estas organizaciones a las que se les achaca una actuación directa desde los centros penitenciarios. Que ojo, tienes, si no me equivoco, 53 de distintos tipos, pero regionales, y de uno en particular del que se hable como centro operativo es el de Guayaquil. En Guayaquil tienes 7.700 y tantas personas presas, no es ni siquiera la mitad de la población carcelaria. Entonces, sí me parece que hay que hacer este discrimen. Tienes a una embajada norteamericana que va poco a poco quitando pasaportes a altos funcionarios estatales, casi como una señal de lo que está pasando, y nosotros no respondemos como país, y la sociedad tampoco exige respuestas de este nivel. Yo me iría por ahí. María Amelia, si quitamos el foco, si dejamos de aceptar esta narrativa que hemos venido trabajando todo este último tiempo, y dejamos de decir que el problema de las mafias que están enquistadas en las cárceles, y hablamos más bien de una ausencia del Estado, como es lo que tú sugieres, se explicaría también un poco lo que dijo Santiago hace un momento, que no se nota la presencia del Estado ni en garantizar una fiscalización adecuada del dinero que se mueve en el país, y también tenemos ausencia del Estado en las cárceles. Podríamos hacer la relación entre esa ausencia del Estado y la corrupción. Más allá de esto, yo creo que lo que hay que evidenciar es que tenemos un Estado ausente o, de momento, incapaz de realmente cumplir con sus políticas públicas. Y no te digo las políticas públicas creadas e implementadas a partir de la llegada de este gobierno, porque el ciclo de la política pública debería superar ampliamente el paso de cada gobierno. Debería trascender a una persona que está a cargo. Efectivamente, tú tienes en cárceles una política pública aprobada en mayo del año pasado, del 2021, por el entonces organismo técnico, y tienes una nueva política pública, pese a que la disposición de la Corte Constitucional fue la de adecuar la política con las observaciones de la sociedad civil, con las observaciones de la Corte, adecuarla al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, por darle un enfoque absoluto de derechos y un poco como reformularla para que se adecuara a lo que se necesita, que el fin de rehabilitar a las personas privadas de libertad. Claro, tenemos todas estas políticas públicas, tenemos todo este marco normativo, tenemos una constitución de avanzada, pero no tenemos las capacidades técnicas ni los recursos para efectivamente actuar en territorio. Y cuando digo en territorio, no es solo en las cárceles, es a nivel del barrio mínimo, pobre, casi como un gueto, en donde, claro, estas mafias lo que hacen es ir encontrando al público que se adhiere a sus organizaciones porque es la mejor oferta, porque justamente te dicen, bueno, mira, yo te voy a enseñar a matar, te voy a enseñar a defenderte, pero te voy a garantizar protección, armas, acceso a recursos económicos que no tienes, que tu familia no tiene. Y claro, este círculo de violencia es el que fortalece estas alianzas de estas organizaciones, ¿no? Y sí creo que ahí tiene responsabilidad el Estado, pero absolutamente también la sociedad. Somos una sociedad clasista,
somos una sociedad absolutamente falta de conciencia de la responsabilidad que tenemos en la educación de los demás, en la vinculación de los demás. En el tema de cárceles, tienes una organización en el marco de Naciones Unidas que se llama Pacto Global, que busca adherir a empresarios a las causas distintas de los objetivos de desarrollo sostenible. Ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible ha logrado inmiscuirse en el ámbito de la rehabilitación de las personas privadas de libertad a través de la responsabilidad social corporativa. Entonces creo que sí es un tema estatal, creo que sí es un tema de política pública y protección social, pero va muchísimo más allá también. Es un tema que es intrínseco nuestro, de cómo concebimos el progreso a nivel tan solamente individual. Allí, en general, Emilia ha mencionado el tema de la corrupción y el papel de las autoridades allí. Y de hecho, a propósito de este tema carcelario y el caso de Leandro Norero, ¿no?, del centro de las noticias ayer, se anunció la segunda muerte de él, ¿no?, porque él ya había tenido una muerte antes en Perú. En Perú, los abogados, cuando mostraron un acta de defunción diciendo que ya no estaba, y después apareció acá en Ecuador con lingotes de oro en su refugio. Pensando en esto de la corrupción, ¿qué nos garantiza de que no haya una tercera muerte de Leandro Norero? Bueno, realmente quizás solo para complementar algo que decía María Amelia. Precisamente lo que queremos es que una política pública de rehabilitación trascienda gobiernos, si no sea una componente estatal. En este periodo que hemos realizado un trabajo que podría decirse bajo procesos que quisiéramos que sean rápidos. En 10 meses, lo que en años hemos tenido un alejamiento por parte de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales. Si bien una política pública que este año se lanzó en febrero, como lo menciona Amelia, pero ya con un enfoque en derechos humanos y sobre todo con un presupuesto de 27 millones de dólares de cada uno de los ministerios, para que precisamente las personas privadas de libertad tengan la posibilidad de una universalidad de la rehabilitación y una efectiva reinserción. Tenemos casos de personas privadas de libertad que se han dado de odontólogos, ingenieros comerciales, chefs y varias profesiones, inclusive están atravesando escuelas y colegios. Sin embargo, una de las formas con las cuales hemos establecido bases fundamentales jurídicas es precisamente pedir a la Asamblea Nacional ciertas reformas al Código Integral Penal con el objeto que nos podamos tener la administración de los centros y una rehabilitación obviamente oportuna. Por ejemplo, el directorio del organismo técnico está únicamente por entidades gubernamentales, ministerios del área social, más Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos. No lo integra la Fiscalía, la Corte Nacional, la Judicatura y la Defensoría Pública, que son con los quienes podemos articular muchas de las recomendaciones de la CIDH, de Human Rights, de Naciones Unidas, de la misma Asamblea Nacional, en la cual se establece, por ejemplo, el uso excesivo de la prisión preventiva, por eso se asignan los centros de rehabilitación, que en este momento estamos con el 7.33%, haber bajado más de 20 puntos en estos 10 meses, producto de una incesante trabajo de no solo interno, sino también externo a través de la Judicatura, con la Corte Nacional, incluso con 5 resoluciones que son fuerzas de ley. Una proyección con un sistema de gestión y prestación de servicios penitenciarios que permitan tener una clasificación, porque en este momento se ejecutan a través de clasificaciones por GDOs, por lo que han existido este tipo de muertes internas y obviamente contribuir a que ya no existan actos de violencia. Pero en torno a la pregunta, si bien lo menciona que en la parte externa está Policía Nacional, en la parte interna están los agentes penitenciarios y en los estados de excepción está Fuerzas Armadas, lamentablemente el equipamiento y tecnología con el cual ya llegarán en las próximas semanas a los centros de rehabilitación, a los 47 centros, 36 de adultos y 11 de adolescentes infractores, tecnología que nos permita precisamente que objetos prohibidos no ingresen, porque ahora se lo realiza de manera manual a través de un registro corporal que obviamente es invasivo, que no se debería realizar de esa manera. Pero esta inversión hace que contribuya a que en el futuro, pocas semanas, tengamos esta suerte de unos protocolos estrictos con ayuda de tecnología
y evitar estos actos de corrupción. Hemos visto, al menos en la Policía Nacional, más de 400 personas, servidores policiales que han sido objeto de encauzamientos judiciales. De hecho, es la única institución que se autodepura permanentemente, colocando, investigando y colocando a los servidores policiales también en el ámbito de la justicia. Pero igualmente debemos hacer mucho más. Y igual internamente dentro de este servicio hay un plan anticorrupción donde igualmente se han colocado agentes y funcionarios administrativos también para que puedan tener esta intervención de la justicia. Pero esto es un trabajo de todos, porque si no generamos una política estatal donde no solo la sociedad civil, sino también todas las periodismo, la comunidad, y cuando me refería a la responsabilidad social corporativa, estamos por iniciar, por ejemplo, un convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con AMI, precisamente para que esta responsabilidad se transfiera, a la vez que alianzas público-privadas también para que exista esta responsabilidad, pero como dije, esto es un trabajo integral y de todos que obviamente quizás quisiéramos que sea un día para otro, pero estamos trabajando. Bueno, ahora, yo entiendo obviamente en general que su posición es ver la parte llena del vaso, ¿sí? Pero pensar que, bueno, estamos esperando que llegue la tecnología, que hayan unos cambios estructurales, o sea, significa que cuántas masacres más vamos a tener de aquí claro hasta que allá. no, claro que no. No, Y la no pregunta debemos esperar específica que, sobre el caso de Norero, o sea, por eso son, no aparece hasta el momento, mañana en México, en otro lugar, o sea, qué evidencias reales hay y garantías de que el Estado sí está teniendo control, incluso en la certificación de que un muerto de un perfil de estos tan alto realmente esté muerto. bueno, básicamente eso está dentro de una investigación donde criminalística determinará la identidad. Ayer pasamos y finalizamos el censo penitenciario, que es algo Hoy que no se había sabe si está muerto. realizado, no, lo han confirmado a través de las partes de conocimiento tanto del cuerpo como del rostro, ¿no? Pero tienen que hacerse levantamientos de dactilares, que ayer justamente culminamos el primer censo enfocado por primera vez con una metodología del INE. Terminó en Cotopaxi, entonces tenemos todos los insumos correspondientes para determinar la identidad de esta persona. Entonces, Empezaron a tomar las huellas. terminó el censo en Cotopaxi y ahí es cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo. Arturo, desde el gobierno es habitual mostrar como avances en esta lucha contra el narcotráfico que hay una mayor incautación de droga o que hay una reducción de muertes. Pero quizás esto no significa más bien que cuando hay mayor incautación de droga o cuando hay reducción de muertes por disputa del narcotráfico, no significa más bien que se puede favorecer alguna banda o que alguno de los grupos en disputa está ganando más control. Bueno, no sé si es que esa hipótesis puede ser aplicada o puede darse porque me parece que evidentemente el tema de incautación como sinónimo de éxito no, o sea, es muy relativo en función de que, a ver, los estándares internacionales te hablan del 15% de capturas, significa, o sea, que con el 15% máximo se captura el 15% de lo que pasa, del 15 al 20%. Entonces, ya vemos la magnitud de lo que está circulando por Ecuador. O sea, el año pasado 170 toneladas de cocaína. Este año creo que vamos a llegar ya a las 200 toneladas. Y estamos en 150, 160. 152 estamos. Seguramente va a ser otro año récord de capturas. Y entonces vuelvo a la estimación, solo el 20%, 30% máximo se captura. Es decir, hay una dinámica creciente y penetrante del narcotráfico. Entonces, no podemos medir, y coincido con tu pregunta, porque, o sea, si los medimos de manera cuantitativa, es un fracaso lo que está ocurriendo. O sea, cada vez circula más droga por Ecuador, pero ese tampoco es solamente el problema es toda la dinámica transversal que genera la cuestión de la cocaína con una mutación absoluta de los fenómenos criminales en Ecuador, y por eso me parece que es súper oportuno plantearlo como un nuevo epicentro, como un laboratorio, entre comillas, perverso de cómo se manifiesta el crimen organizado, porque aquí vemos manifestaciones
como decía, o sea, hay carteles ya albaneses, hay carteles mexicanos, o sea, brasileños que tampoco se han indagado mucho a pesar de que son nuestros vecinos. Nos fijamos mucho en México y sin embargo no observamos que el fenómeno que ocurrió con el Comando Vermelho, por ejemplo, surgió de las cárceles. O sea, el mayor cartel de Brasil fue una banda que fue creciendo y luego controla ahora el narcotráfico y tiene muchas relaciones también con los grupos armados en Colombia y con los grupos en Ecuador. Entonces, frente a esta dinámica tan variable, yo le veo al Estado totalmente desarmado en herramientas teóricas de comprensión, de lectura, de información, para entender que este no es un problema policial, ni es un problema solamente de seguridad. Y ese creo que es el gran error. La inseguridad es una consecuencia de lo que bien mencionaba Santiago. O sea, hay un tejido social que está totalmente desmembrado, roto. Y lo más problemático, por eso es que ahora sí creo que se cumplen las palabras de Huerta, de Francisco Huerta. Estamos ya, no sé si estamos en el narcoestado, pero vamos directamente a eso porque básicamente tienes el imaginario de los niños y de los adolescentes en barrios de Guayaquil, es querer ser el capo de la banda. Ese es el imaginario. Entonces, ¿qué posibilidades tiene ahí una sociedad de sanarse? Ya no tiene ninguna porque ese es su paradigma, esa es su aspiración. Entonces, claro, ¿qué interpretación está teniendo el gobierno sobre esto? Eso me preocupa mucho porque se le lanza toda la responsabilidad a la policía y a los militares de este tema. O sea, hay una incomprensión absoluta del fenómeno y precisamente eso es lo que genera más zozobra, más incertidumbre de que no vemos una salida clara a este problema. Claro, allí Arturo, me apoya en la reflexión de Arturo y le pregunto al general porque la constitución de estos narcoestados o estados paralelos claramente se dan en contextos de debilidad del Estado, ¿sí? La primera forma como estos narcoestados empiezan a consolidarse es a través de la seguridad. Obviamente no porque les interese la seguridad ciudadana, sino porque les interesa la seguridad de sus negocios, de sus rutas, de sus centros de acopio, de sus negocios, ¿sí? Y allí la forma de aplicar justicia es la pena de muerte y ellos son los que mandan. Segundo, estos narcoestados empiezan a operar dentro de la lógica de tener un mayor control social, ¿sí? Y ante la ausencia de justicia, ellos entran a resolver desde líos de faldas hasta líos de vecinos, ¿sí? Y eso ya está sucediendo en las zonas de costas. Conozco personas que han tenido que dejar sus propiedades porque llegó alguien de un cartel X para decir, miren, aquí se puede, acá no se puede vivir, y ellos son los que determinan. Y finalmente, una de las acciones que tienen estos grupos de crimen organizado en su consolidación como narcoestados es el manejo de los tributos, ¿no? Y entonces la extorsión es una de esas evidencias que aparece no solamente en los grandes comerciantes formales, sino también en el señor que vende frutas en la esquina. O sea, toda una sociedad extorsionada. Entonces, mi pregunta allí en el caso de Ecuador es, desde su perspectiva general, que usted es la persona que probablemente tiene más información en un país como Ecuador sobre el tema, ¿qué tanto está avanzando ese proceso de consolidación de estados paralelos al interior de Ecuador? ¿Qué tanto se está perdiendo regiones, zonas, provincias, precisamente por la presencia y el control del crimen organizado? Bueno, básicamente coincido con Arturo porque realmente la niñez y la juventud, si vamos a datos estadísticos de los centros de rehabilitación, el 35 y el 40% están entre 18 y 35 años. Si nos vamos atrás, 10, 20 años atrás, ¿cuántos años tenían estas personas? Hablemos de la falta de oportunidad, escolaridad, padres ausentes que han migrado y una serie de consecuencias que son el semillero para poder comprender el problema desde la niñez, la juventud y obviamente dentro de este ámbito de conocimiento el germen, hablemos, el problema en sí de la parte social, justamente y si vamos a la estadística de los centros de rehabilitación, por ejemplo, de las personas detenidas por microtráfico, aproximadamente igualmente se refleja entre el 35 y 40%, robos menores. Obviamente, estas constitución, hablemos de lo que ustedes mencionan, un estado paralelo,
no únicamente habla dentro del ámbito de intervención de un gobierno estatal, sino también de otras particularidades, que no únicamente entra el Poder Ejecutivo, habla del Poder Legislativo, el Poder Judicial, y dentro de aquello, no únicamente porque quizás la situación les obliga a participar por corrupción, sino también por extorsión, por amenazas contra la vida y su muerte y su familia. Pero quizás con todos los acontecimientos que hemos ido palpando con no solo fiscales, jueces también que han sido judicializados, policías y todo esto que tiene que ver dentro del ciclo investigativo del narcotráfico, hace que vayamos solventando no únicamente la intervención del Estado como tal, destruyendo aquellas formas que pudiesen estar formándose ya de años anteriores, porque si bien es cierto que el punto de quiebre no únicamente es el 2018, vemos el problema social viene desde el terremoto, luego pandemia, falta de oportunidad y todo aquello, pero es un componente muy importante que desde el Estado y todos los integrantes de una sociedad luchemos en contra de que no suceda esa intervención de estados paralelos. General Ramírez, hemos recogido aquí importantes reflexiones. Creo que todos podemos convenir en que este problema del narcotráfico en Ecuador es un tema multicausal. Sin embargo, usted mismo mencionó que hay policías involucrados en el crimen organizado, y esto también lo recoge una investigación de Conectas. ¿Qué pasa cuando una institución como la policía, en la que la gente debería tener extrema confianza, no solo no logra contener el avance del narcotráfico, sino que también trabaja para él? ¿Cuál termina siendo el rol de la policía en este problema multicausal, como lo decíamos? Bueno, lo importante es no generalizar. Existimos buenos policías que no estamos dentro de este ámbito. Si generalizamos, dijimos toda la policía, creo que ya estamos desde ahí partiendo un error. Son determinados miembros de la institución que, aprovechándose de sus funciones, han generado este tipo de delitos. Pero los mismos han sido colocados y puestos a manos de la autoridad competente, quienes hemos inclusive generado varias alternativas para que se lleguen a la etapa de juicio y no únicamente se queden ni siquiera en una indagación y pasen una instrucción, sino a una sentencia como tal. Pero no hablemos de policía como tal, como una institución que es la que, si bien garantiza el orden, la seguridad de las personas, pero no toda la institución, podríamos decir que está... Sin duda, pero el ministro del Interior dijo apenas ayer que las normas que controlan la depuración de la policía son tan garantistas que darle la baja a un policía que ha estado involucrado con el crimen organizado puede tomar hasta 60 días. Y la investigación a la que le hago referencia hablaba de que de 2.000 policías, 1.000 seguían trabajando. Esa debilidad, o sea, es muy sí. difícil. Y no solo eso, sino también, digamos, tenemos que esperar hasta que el gobierno de Estados Unidos no sanciona a un policía de la esquina, son sanciones al más alto mando de la... Precisamente por eso es lo que se ha pedido una reforma al Código Integral de Identidad y Seguridad Ciudadana, porque esa es la parte que debilita. Antes, cuando teníamos una ley orgánica con un tribunal de disciplina que duraba 60 días y máximo en 30 ya estaba la persona de baja, porque se contaba con plazos mucho más cortos y que eran mucho más objetivos incluso, que eran inmediatos. Por eso es lo que está definiéndose ahora una solicitud de reforma para que la parte disciplinaria sea mucho más fuerte, estricta y no se den estos plazos que mencionaba entre 45 y 90 días. Pero general, ¿cómo salimos de este problema? Venimos de unas semanas muy duras para la policía. Y en estos momentos, que ya hemos conversado, en estos momentos en los que estamos enfrentando la amenaza del narcotráfico, la realidad del narcotráfico, más bien, ¿cómo se devuelve uno en el camino? ¿Cómo va a volver la policía a ganarse la confianza de la gente en este momento en el que más la necesita? Con trabajo y resultados. Creo que es lo más importante y confiar en que tenemos policías de honor, con policías profesionales, transparentes, que decidimos trabajar con nuestro sueldo y abarcar todas aquellas necesidades de nuestra comunidad. Ahí tiene usted razón, general, digamos que es injusto extender, digamos, una afirmación para toda la institución donde hay mucha gente trabajando de manera honesta. Y aquí las dos fuerzas de poder pues, son tanto la policía como el ejército. Desde su perspectiva, ¿cuál de las dos fuerzas
está más permeada por el narcotráfico, la policía o el ejército? Bueno, realmente hablar de números o de instituciones, cuál más y cuál menos, realmente es algo difícil. Sin embargo, en muchas de las ocasiones hemos tenido ejemplos de casos en los cuales investigativamente han existido miembros de las dos fuerzas. No podríamos establecer cuál más, cuál menos, lo importante es que no existen. Y si alguien se atreve a hacer ese tipo de actividades, que sea inmediatamente fueron a orden de la autoridad competente. Eso es lo que queremos. Pero la denuncia también es algo muy importante, el 1-800 delito, de aquellos compañeros de cualquiera de las fuerzas, no únicamente de estas dos. También están otras entidades que podrían tener esta incursión de las bandas de... Perdón, perdón, general, lo que pasa es que no quiero que se me olvide. A mí me preocupa un poco cómo el Estado efectivamente nos invita a denunciar, invita, en mi caso y en lo que a mí me concierne y me toca más, a los familiares de las personas privadas de libertad a denunciar, pero estamos ignorando que hay un sistema de protección a víctimas y testigos que no tiene las capacidades ni los recursos para realmente garantizar la protección a la persona que denuncia. Entiendo que Fiscalía ha pedido mucho apoyo en esto, y usted habla también de que el organismo técnico no integra a estas otras funciones, pero tiene la capacidad de invitarlas. Digamos, el trabajo de articulación interinstitucional e intersectorial es un trabajo de todas las autoridades y de todas las funciones para lograr sacar adelante un Plan Nacional de Desarrollo que ha sido aprobado por la función legislativa y propuesto por el presidente. Entonces, a mí sí me preocupa que nos inviten a ponernos en casi frente a la pistola con una denuncia que sabemos que no va a prosperar, porque tenemos un sistema a todo nivel permeado por la corrupción o permeado por la capacidad del más fuerte de pagar y protegerse y hundir al otro. Bueno, no he traído la estadística, pero muchos de los casos que tienen que ver con, no solo con narcotráfico y microtráfico, son precisamente por la denuncia anónima al 1-800 delito. Si no estoy más, es aproximadamente el 35, el 40%. Las otras que sí usted menciona que quizás existe una denuncia con nombre y apellido, existiría este temor, pero muchas de aquellas tienen esta invisibilidad del anonimato precisamente para cuidar a la persona de que no sea en algún momento violentada producto de la denuncia. Hablamos de un primer momento de una investigación o del camino a la justicia. Pero Arturo, quisiera preguntarte, ¿este camino a la justicia o va muy lento o camina chueco? Porque recientemente Código Vidrio y Conectas publicaron una investigación que muestra cómo hay jueces que trabajan para las mafias. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Está la justicia también permeada por el narcotráfico? Sí, o sea, es un problema estructural ya el tema de corrupción. La vertiente en narcotráfico evidentemente es el contexto, o sea, no hay cómo perderse mucho sobre ese tema porque además todos los recursos que genera el narcotráfico, como decía, o sea, no solamente tiene que ver con la expresión del delito, sino que, o sea, los delitos conexos que ahora mismo están acabando con el país en la naturaleza, en la minería ilegal. Están devastando toda la frontera norte, siguen avanzando por la Amazonía, en el sur, o sea, ¿qué hay detrás de la minería ilegal y por qué no se investigan las cadenas que abastecen a la minería ilegal? O sea, no tenemos una sola investigación estructurada que nos diga cómo se compraron las máquinas, de dónde viene el financiamiento. ¿Por qué? Porque básicamente los organismos de control están permeados y sirven al narcotráfico o a la corrupción. Es un problema que sin, o sea, yo lo veo muy difícil de abordar porque evidentemente un solo gobierno no tiene esa capacidad, es imposible. Si no tienes un derrotero de aquí a 10 o 20 años para saber qué hacer en un tema que está agrietando, perforando al país a todo nivel. O sea, las posibilidades de poder tener un norte claro son imposibles. O sea, lo del Poder Judicial no puede ser más elocuente. Los jueces, los abogados, y no es solamente el Estado, o sea, la corresponsabilidad del sector privado está permeado por la corrupción y el narcotráfico, las inmobiliarias, los patios de carros, o sea, lo que hablaba muy bien Santiago, o sea, todos los negocios que tienen que ver con la importación, por ejemplo, en las aduanas. O sea, esto es un tema que la semana anterior publicamos lo de la venta de gasolina en la frontera,
¿no es cierto? Como el tema de los subsidios, que realmente es muy beneficioso, pero para el narcotráfico, porque desde hace 20 años la zona fronteriza es la que abastece con la gasolina para que se procese la coca en el Putumayo y en Nariño. Y buena parte de los precursores llegan de Perú, pasan por Ecuador y sirven para el mismo propósito. Es complejo el panorama. Gracias. Santiago, ante el crimen organizado, la región se ha movido en un péndulo. O vivimos este combate a sangre y fuego, o negociamos, que eso siempre se entiende como claudicar ante el narcotráfico. ¿En qué momento nos encontramos como país? A ver, yo creo que ahí hay un tema que es más general. El narcotráfico por sí mismo no es un negocio, es un medio nada más. El narcotráfico necesita penetrar en algún lugar. Y la forma de penetrar no es la policía es la consecuencia, es el poder político. Ahí está el punto. No es la policía, no es las cárceles, no. Todo eso me parece que viene luego. Entonces, si bien es cierto, la influencia del narcotráfico es imposible eliminarla, porque es imposible, eso no hay cómo, hay que buscar mecanismos que dificulten su penetración a través de la política, que es el primer acceso. Tú en el Ecuador tienes un sistema a través del Código de la Democracia que lo único que hace es facilitar el acceso del narcotráfico y el financiamiento del narcotráfico de la política. Si tú tienes un país donde para ser candidato no tienes que ser afiliado a un partido, donde tienes más de 200 organizaciones, estructurar un equipo de fútbol barrial es mucho más complicado que un movimiento político. Entonces, y si cobras por ser candidato, porque para ser candidato hay que pagar, pues, en el Ecuador, ¿no? Dicen que para ser alcalde de Quito cuesta entre 2 y 3 millones de dólares más o menos una campaña. Sí, sí, o sea, así que como son las cosas. ¿Quién tiene para financiar eso? El narcotráfico, pues. Entonces, ¿puedes eliminar al narcotráfico de la política? No, pero le puedes establecer barreras. ¿Quiénes pueden establecer esas barreras? Estos caballeros y damas que están en la asamblea, pues. ¿Han escuchado ustedes a alguna organización política que diga que va a hacer una reforma al Código de la Democracia? A ninguna. Entonces, mientras no cierres en alguna medida la puerta de acceso al poder, que es la designación de autoridades, pienso en legislaturas, pienso en gobiernos seccionales, no va a pasar absolutamente nada. Porque la fácil es, y no me estoy poniendo del lado del general, es decir, la policía no hace, las fuerzas armadas, sí, bueno, claro, pero ¿quién permite que eso suceda? Los políticos, pues. Y en los políticos las puertas están abiertas. La gente decente no hace política porque no tiene $300,000 para ser concejal. Eso cuesta ser concejal en Quito. Pero eso Entonces, desde la política, ¿qué es lo que conviene hacer como una salida moderna? bueno, una negociar, reforma, no, reformar? una reforma al Código de la Democracia. Por ejemplo, te pongo un par de cositas. ¿Por qué para ser candidato no se establece una cuestión mínima? 2 años previos de afiliación. Ya, 2 años previos de, tú quieres ser candidato, tienes 2 años en tu partido, tu organización. Ahí puedes ser candidato. Eso no conviene, pues. Eso no conviene por intereses políticos y por intereses políticos vinculados al narcotráfico. Y ningún actor político dice absolutamente nada de eso. Y hay una consulta popular que de eso no habla tampoco nada. Entonces, si no cierras la llave por ahí en alguna medida, no se puede cerrar todo. No, no hay que ser idealistas. No. El narcotráfico se administra, no se elimina, se administra. Ahora, esta falta de acciones desde la política, ¿es una omisión inocente? No, Pues, los políticos no son inocentes. No, los políticos no son inocentes. Algunos son corruptos y bien vivos, pero inocentes no son. Saben bien esto, porque en la asamblea vos tienes el asambleísta que llegó por sus méritos, porque también los hay, y el que compró el cargo, pues. ¿De dónde compraste el cargo? Si antes tenías un negocio en una ciudad pequeñita, en una provincia X, ¿cómo compraste este cargo? Ya vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la política, que sin duda es un vector clave en esta conversación. Pero quiero primero preguntarle a María Amelia el papel de la sociedad civil. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en este escenario? ¿Qué puede hacerse? Bueno, yo creo que después de todo lo que sufrió el tercer sector en la época de gobierno del expresidente Correa, en este momento lo que está haciendo es como reconstruirse, ¿no? Y creo que sin el apoyo de la cooperación técnica, de la cooperación internacional y el reconocimiento real
que yo creo que en el caso de la política de cárceles recientemente aprobada se dio, porque se le incluyó a la sociedad civil para un poco conocer qué es lo que veía, qué es lo que recomendaba y etcétera. Creo que ahora que se está reconstruyendo lo que hay que hacer es impulsarla y buscar, por ejemplo, que ciertos, no sé, candidatos a la política o candidatos a ciertos cargos en el Ejecutivo, por ejemplo, puedan provenir justamente de este sector que genuinamente puede demostrar una actividad que si no es de afiliación, al menos es continua respecto de una causa en particular. Digamos, la sociedad civil representa causas, representa derechos, representa gente, representa, aquí veo una organización que representa activamente a los familiares de las personas privadas de libertad. Entonces sí creo que tomar en cuenta el talento o el conocimiento o la capacidad técnica y dejarse asesorar y acompañar en la ejecución de la política pública por estos actores es trascendental. Ahora, desde la ciudadanía también, en medio del desespero, surgen ideas de pacificación, ¿no? Cogen modelos como el de El Salvador, donde el presidente Bukele ha metido 50.000, 70.000 personas de la noche a la mañana a las cárceles. Hay propuestas de armar a la población civil. Ese tipo de reflexiones de algunos sectores, pues claramente desesperados o radicales, desde la perspectiva suya, desde un centro como el que ustedes dirigen, ¿qué reflexión le merece? Me parece gravísimo que se une el término pacificación al término de armar a la sociedad, digamos, me parece crítico. Sé que mañana se estaba promocionando, digamos, o promoviendo la discusión a nivel de legislativo sobre el porte de armas, y me parece que es un error completo el buscar pacificar a través de seguir dividiendo a la sociedad, seguir polarizando, seguir creyendo que la única forma de protegernos que tenemos es del arma, directamente es la violencia. Porque entonces no estamos trabajando por erradicar las causas de esa violencia, sino por atacarla directamente, y no va a funcionar. La violencia solo genera más violencia y se ve en las cárceles. Uno no podría imaginarse que la gente que está privada de libertad se ponga a jugar fútbol con la cabeza de sus compañeros. Yo es que ni siquiera he querido ver los videos, pero tengo conocimiento de esto y me pregunto, ¿qué lleva a esta gente a ejercer esos niveles de violencia? Evidentemente, el contexto de violencia en el que no viven, sino que sobreviven. Me parece que es terrible. Yo no veo que el hacinamiento en ningún país del mundo haya tenido un éxito respecto de nada. El llenar las cárceles evidentemente es un desastre porque no tienes cómo brindar a esa población de miles de delincuentes, digamos, la atención que te exige el encerrarlos, porque es una responsabilidad del Estado el encerrarlos. Y luego lo que hace es que esta gente empieza a salir por mecanismos de corrupción o no, o por el cumplimiento de sus condenas. Y claro, esta gente se profesionaliza en las cárceles o justamente se adhiere a estas organizaciones que claramente hay y sale a seguir delinquiendo o a empezar realmente a delinquir a unos niveles aterradores. Creo que la respuesta no es por ahí, que la pacificación desde ningún punto de vista puede venir desde las armas. Sí. General Ramírez, un actor clave en esta discusión, sin duda, es Estados Unidos. Hay muchas voces que atribuyen esta oportunidad que tuvo el narcotráfico para permear Ecuador al desmontaje de la base de Manta. ¿Es realmente así? ¿Se puede reducir a esta idea la causa? Bueno, es una fortaleza que tenemos como país, tener una base con la cual se realizaban interdicciones no solo en alta mar, sino también en el espacio. De todas maneras, los organismos no solo de Estados Unidos, sino también europeos, británicos, que ofrecen la colaboración y la cooperación al Ecuador para su lucha en contra del narcotráfico. No nos olvidemos que los principales países en Europa al menos son Bélgica, Holanda y España, que casi abarcan el 60% de la interdicción que se direccionaba hacia esos espacios, los puertos de Ámsterdam también. Sin embargo, yo creo que todas aquellas capacidades de la cooperación internacional para nuestro país siempre serán beneficiosas para atacar, como decía Santiago, las consecuencias, que es la incautación de drogas. Y allí, Santiago, precisamente el rol de la Asamblea con esta propuesta de aprobar la extradición, digamos, hacer una modificación de fondo de la Constitución, eso que en casos como Colombia, en otros países, ha tenido un nivel de efectividad
con muchos matices. En el caso ecuatoriano, ¿cree que esto aporte como solución o va a generar un problema mayor? No se puede aportar eventualmente, pero ahí el problema no es la extradición, es dónde se procesa esto. Y esto se procesa en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene un problema enorme, estructural. ¿Cómo puedes tener un Poder Judicial medianamente imparcial? No absolutamente imparcial, eso no existe. Si no tienes una escuela de jueces. Entonces tú dices, y perdón nuevamente, no es que me ponga del lado de la policía, dices, hay que exigir a los cadetes que para ser oficiales tengan 3 años de una formación rigurosa. Sí, claro, y para ser juez, ¿cuánto necesitas? Nada. Para ser juez no necesitas nada. No hay escuela judicial acá. Hay una cosa que funciona ahí, donde van y te dan una conferencia de 2 horitas. Eso hay, sí, hay una academia, sí, eso hay. Pero no hay una escuela judicial. Cuando tú tengas una escuela judicial similar en términos estructurales a la academia diplomática, donde tú tienes que pasar 3 años para ser apenas elegible como juez o fiscal, las cosas van a cambiar. Porque ahora, ¿quién se hace juez? Con las excepciones del caso. El abogado en libre ejercicio que no le va muy bien, pues. Y claro, me voy a hacer harta plata como juez o como fiscal, no me va muy bien en la profesión, porque al que le va bien no se hace juez, no se hace fiscal. Se hace abogado, no, o en cualquier rama y gana muy bien. Entonces, cuando no me va bien o no conozco mucho del derecho y quiero tener una buena vida, bueno, me voy a hacer juez o fiscal. Entonces, mientras no exista una reforma de ese tipo, las cosas no van a cambiar, porque además la extradición, insisto, va a depender no de la asamblea, sino del Poder Judicial. Y para cerrar y vincular con lo anterior, ¿y por qué no hay esa reforma en el Poder Judicial? Porque a los actores políticos no les interesa. Porque es como dispararse a los pies. Son corruptos, pero no son idiotas. Ese es el punto de partida. Hay corrupción, no son torpes y saben cómo jugar sus fichas. María Amelia, también está sobre la mesa el tema de los sucesivos estados de excepción. ¿Qué riesgos hay sobre este tipo de medidas? ¿Es como curar o contener una hemorragia con una curita o realmente es como un paliativo para que la opinión pública no se sienta tan atemorizada? A mí me parece que, y respecto a esta última frase que dijiste, más bien sirven de excusa para atemorizar más a la población, para que la opinión pública te ayude justamente a mostrar un escenario que justamente haga que la misma sociedad te exija más seguridad, más policías, más militares, más armas, y no necesariamente te permite atacar desde ningún punto de vista a las causas estructurales de ninguno de los problemas que estamos tratando. Hemos pasado en estado de excepción, si sumamos que el tiempo máximo de cada uno son 90 días, que la mayoría se han activado por ese tiempo y que el presidente en ámbito de seguridad, fuera de lo de COVID, ¿no? En ámbito de seguridad y estado de excepción en cárceles ha dictado al menos 3, calcula 3 por 90, es como 6 meses, si no estoy haciendo mal el cálculo, en estado de emergencia. 6 meses es la mitad de un año, es la mitad de ejecución presupuestaria de todas las instituciones públicas que lo tienen que cumplir, porque así funciona y así se mide. Es la mitad de tiempo en indicadores, en recursos, en salarios, y no sé qué es lo que se ha logrado realmente más que decomisar más droga o menos droga, porque no sabemos cuál es el total real que está pasando frente al que realmente se está decomisando. Hablamos de la extradición como, porque se me viene a la cabeza ahora mismo, como una medida para lograr ¿qué? Si no logras tampoco desarticular a la organización criminal, sino, digamos, tampoco incide, claro, es real, estas medidas de fondo de las que habla Santiago, que quizás no nos planteamos porque no tenemos el conocimiento, porque no sabemos cómo elegir a nuestras autoridades o qué exigirles a nuestras autoridades desde el inicio. Claro, no, es súper complejo. Y efectivamente los estados de excepción son medidas muy puntuales, excepcionales, que además tienen que pasar un control de la Corte Constitucional para activarse, que te exigirían un plan que te garantice que en ese tiempo tú vas a resolver un problema. No puedes resolver un problema estructural o del nivel que estamos tratando en 90 días. Es imposible. Ahora, en general, el papel de la inteligencia, volviendo al tema del control de la fuerza pública, el papel de la inteligencia es fundamental. ¿Cómo le va a la comunicación de los organismos de inteligencia de Ecuador con las inteligencias de otros países? Usted mismo ha hablado ahorita de cómo España es un gran receptor, Bélgica, Ámsterdam, Holanda, ¿sí? Obviamente Estados Unidos.
¿Cómo fluye ese nivel de comunicación entre las autoridades locales con las autoridades internacionales? Bueno, yo lo puedo hablar policialmente hablando, las relaciones son fluidas, de hecho incluso tenemos varias funcionarios de estos organismos aquí en el Ecuador que coadyuvan, ayudan, apoyan, cooperan dentro de toda la información, que incluso a veces es limitada para el investigador o la inteligencia policial local. Hablamos de nuestro país, también es facilitada a través del ámbito internacional y que esto tiene un elemento sustancial a la hora de tener evidencias e indicios que son muy importantes dentro de una investigación. Pero es muy fluida y se coordina permanentemente. General Ramírez, concretamente, ¿qué organismos de inteligencia y de qué países tienen presencia en Ecuador? Bueno, no únicamente son de Europa, sino Estados Unidos, de la Unión Europea, británica, el Reino Unido. Son algunos organismos. ¿Organismos de inteligencia de Cuba tienen presencia en Ecuador? No son de investigación antinarcóticos, en realidad, lo que mencioné, que realizan inteligencia para las investigaciones antinarcóticos. ¿De Rusia? No tenemos ningún. Ya. Ahora, Santiago, pese al panorama que plantea el general, pareciera que el crimen, de todas maneras, el crimen organizado estuviera 2 pasos adelante, y allí, en términos de inteligencia contra el crimen organizado, las unidades de análisis financiero juegan un papel importante porque atacan directamente al patrimonio de estas estructuras. En el caso de Ecuador, Santiago, ¿cómo lo ves? ¿Se siente que la UAFE tiene un papel articulado con la Fiscalía, con la Fuerza Pública, o desde los análisis que usted hace, cómo ve el rol de la inteligencia financiera? No existe, pues. No existe. Vean en estas 2 cuadras de aquí para allá los negocios que hay. Solo vean los negocios que hay. Ya, ahí está. Ahí está. O sea, si uno se pone una tienda en un barrio y a los 2 meses no vendes nada, ¿qué hace el común de los mortales? Cierras. Quebré. Aquí hay negocios que tienen 20 años sin tener un solo cliente. Quizás es una exageración, unos poquitos clientes. Y están ahí, no pasa nada. Todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos. Y no pasa absolutamente nada. Porque hay vinculación con el poder político, evidentemente. Entonces, la UAFE, no sé qué papel cumplirá, pero hay un tema vinculado con esto que lo mencionaba Arturo al inicio, y es que el problema del narcotráfico como un espacio de la corrupción tiene una articulación alrededor de toda la economía que impide que desde los otros sectores se combata la corrupción, porque están viviendo de la corrupción. O sea, el mercado automotriz en el Ecuador vive de la corrupción, vive del narcotráfico y de la corrupción. Si es que, en un caso hipotético, reducimos la corrupción a la mitad, no eliminar, a la mitad, y el narcotráfico a la mitad, ¿dónde venden los vehículos de esas grandes empresas? No les conviene de ninguna manera, no les conviene a las constructoras, imposible. Si uno hace una abstracción, y esto me parece que lo dije al inicio, si uno llega a Quito, ustedes que son de Colombia, y no saben que vienen a Quito, y llegan a esta parte de la ciudad, y la observan nada más, no es Ecuador. Ustedes dicen, estoy en Singapur, estoy en Miami. Pero es que es la verdad. Acá la excepción no es los lujos, es lo cotidiano. Y el que está en eso no es el profesional de clase media que factura, pues no es el médico pediatra que le factura por ver al chico. Eso es corrupción. La del narcotráfico, una vía, y la otra, la de la política. Eso es muy claro, es evidente a los ojos de cualquier ciudadano común y corriente que no tenemos acceso a la información privilegiada, y eso en diferentes dimensiones. Planteo estas 2. Los hoteles, Quito está lleno de hoteles de lujo. Vos dices, es Ámsterdam, es una ciudad de las que tiene mayor turismo en el mundo, turismo VIP, para decir, bueno, ahí está justificado, es Buenos Aires. No, acá el turismo es así, no significa nada, y buena parte del turismo mochilero, pues. No se va pues al Hotel 5 Estrellas. Entonces, ¿cómo está un Hotel 5 Estrellas abierto permanentemente, sin clientes? La UAFE no sé dónde está. Tú vas a los centros comerciales de acá, encuentras los almacenes y las boutiques de prestigio a nivel mundial. Están acá, en un país que se dice que tiene problemas, cerca del 50% de desempleo. Tú entras a esas boutiques,
Porque yo como soy investigador de terreno, de campo y me gusta preguntar, la gente te dice, ve aquí un terno te vale $3,000, $4,000 y vendes. Sí, claro, pero pagan en efectivo, eso no se factura. Sé yo que soy un mortal, pues que no tengo ni la más elemental cercanía con la inteligencia policial o militar, solo preguntando, y la UAF no sabe, el SRI tampoco. Entonces, esa es una pregunta que tiene una respuesta obvia, no de un conocimiento profundo, sino del común de los ciudadanos que sabe esto perfectamente. Gracias, Santiago. María Amelia, ¿de qué manera el fortalecimiento del gobierno en regiones abandonadas podría significar un cambio profundo en esta ecuación? ¿A qué te refieres con fortalecimiento del gobierno? Con que haya más presencia, con que se mejore la institucionalidad, con que podamos, no sé, viéndolo con más esperanza, que podamos revertir esta situación de ausencia estatal, de problemas políticos, de problemas de corrupción. Podríamos empezar a mirar a estas regiones abandonadas del país para reparar en algo esta destrucción social en que vivimos y que, como hemos conversado, abona al avance del narcotráfico. Seguramente funcionaría, no creo yo que necesariamente el tener una dirección distrital con personal trabajando en territorio vaya a garantizar nada, pero sí que lográramos realmente tener los recursos para que la política pública y los componentes de la política pública y cada una de las acciones que se debería garantizar o cada una de las de la dotación que se debería garantizar escolarmente, de forma alimentaria, lo que fuere a la población, se garantizara. Pero creo que es más un trabajo ahí sí como de la sociedad, de implicarnos, de acercarnos nosotros, de saber lo que es la empatía, de saber lo que es compartir, de hacernos cargo de una causa, de hacernos cargo de una persona, de dejar de estigmatizar, de dejar de creer que estamos en una burbuja en la que solo importamos nosotros y que mientras estemos protegidos y mientras la policía esté en las calles, entonces nada va a pasar. Creo que hay que reconocer que efectivamente somos cómplices de lo que está pasando, porque somos cómplices. Si voy y compro el terno de $3,000 y pago en efectivo y no pido factura, ya estoy siendo cómplice de todo esto, ¿no? Entonces me parece que no, efectivamente no creo que hay que achacarle todo al gobierno ni a las funciones del Estado, evidentemente, pero sí, claro, la presencia a través del efectivo cumplimiento de las políticas públicas garantizaría cierta mejoría, sin duda. Ahora, antes de ir cerrando, si alguien del público tiene preguntas, les hemos dado un formato. Por favor, si pueden escribirla allí, levanten el formato y ya una de las personas del apoyo logístico me lo comparten. Y en este cierre, Arturo, quiero hablar nuevamente del juego del camaleón, ¿no? Porque la historia que comenzamos, que no es la de rehenes, que te mencionó, sino la anterior, ¿no? Del tema de sucumbíos. Y en ese momento también ya se hablaba de la permeabilidad del narcotráfico a la política, ¿no? Nuevamente, perdón, pongo la referencia del caso colombiano, se logró confirmar que el 35% del Congreso estuvo vinculado con el paramilitarismo, no solamente con las acciones criminales del paramilitarismo, sino con todas las acciones financieras asociadas al narcotráfico. Ahora estamos a puertas de unas elecciones locales, ¿sí? Y si bien, digamos, la policía es un organismo estatal, pues los poderes locales tienen obviamente una capacidad de influencia, de manejo de territorio y demás. Allí, Arturo, ¿cómo está viendo hoy? ¿Cuál sería la alerta de lo que ya anteriormente también mencionó usted como narcopolítica? Sí, coincido plenamente. Solamente quería hacer un apunte sobre lo de la UAFE. La UAFE acabó de recibir un financiamiento importante del gobierno de Estados Unidos para tecnología. Voy a citar a Humberto Eco. El computador no es una máquina inteligente que ayuda a gente estúpida o corrupta. Ese es mi agregado. De hecho, es una estúpida máquina que funciona solo en manos de gente inteligente. O sea, la tecnología no nos sirve absolutamente de nada si es que detrás no hay una estrategia ni una inteligencia orientada precisamente a enfrentar todos estos fenómenos de los que hoy hemos conversado. Entonces es como una coartada, ¿no?
el hecho de que nos hablan de que nos van a dar más dinero para la tecnología, pero ¿y quién se va a beneficiar del uso de esa tecnología? La UAFE, que no tiene ninguna rendición de cuentas sobre su trabajo. ¿Cuál es el papel de la UAFE? Más de 5,000 o 6,000 dólares, ROI, reporte de operación inusual. O sea, pero ¿y qué pasa con esos ROIs? Reportan a la fiscalía, ¿y qué pasa con esa fiscalía? Se queda en la refrigeradora, en la mega refrigeradora, porque tampoco es que, no sé si no tienen capacidad para investigar eso, pero todos esos huecos, todas esas falencias son en las que no, incluso los gobiernos no reflexionan, los que nos dan financiamiento. O sea, a ver, pero ¿para qué les estoy dando tanta plata? Para las cámaras, para figurar como una asistencia, pero al final no tiene ninguna redundancia o ninguna repercusión en una lucha efectiva contra la corrupción y contra el crimen organizado. Volviendo a tu pregunta, Carlos Eduardo, creo que el momento es clave precisamente a puertas de las próximas elecciones, y ya sabemos que hay varios candidatos que tienen antecedentes de estar vinculados con el narcotráfico, lo que mencionaba también Santiago. O sea, ¿y cómo podemos controlar eso? No hay forma de controlar en las actuales circunstancias. Tenemos un consejo electoral que es totalmente débil y articulado a esa dinámica, que no puede hacer nada, porque cuando ocurren las elecciones, básicamente no hay ni la capacidad, ni tampoco la legislación, todo es post-mortem. Los informes que se hacen sobre irregularidades, ya pues está sentado en el trono y ¿qué le vas a votar? O sea, eso es lo que pasó con Rafael Correa. O sea, los informes sobre donantes fantasmas llegaron a 700,000 dólares, concreto, dato, factual. ¿Y qué pasó con el Consejo Electoral? No hizo nada, porque una vez que el gobernante está en el poder, pues nadie le puede exigir cuentas. Creo que es un punto de quiebre saber qué van a hacer y cómo van a reaccionar. Precisamente eso me extraña que no haya sido una de las preguntas de la consulta popular. Pues, o sea, el meollo, el fin y el comienzo de todo el problema, yo coincido plenamente con Santiago, está ahí, en las elecciones. En las elecciones, o sea, ahí se van a definir muchas de las cosas de si vamos afianzando el poder del narcotráfico, que lastimosamente eso es una cosa que no se va a frenar en un contexto internacional de mayor demanda de cocaína. O sea, el negocio al final es un tema de oferta y demanda, ¿no? El otro tema de la penalización de las drogas y todo el consumo ojalá exista la oportunidad para tratar, pero creo que ese es un poco el escenario, Carlos Eduardo. Santiago, ¿cómo podríamos complementar lo que acaba de decir Arturo? Hemos visto que no tenemos instituciones fortalecidas para garantizar que el dinero del narco no entre a jugar en la política local. Pero este problema ya no es una falta de recursos, no es una falta de donaciones, de apoyo internacional, es una falta de voluntad, según lo que hemos conversado. ¿Cómo podrías complementar esta idea de Arturo? Es una falta de voluntad, efectivamente, porque te pueden dar recursos para tecnología, pero si no quieres hacer nada, las computadoras pueden estar ahí. Yo que soy un pobre ciudadano de a pie, vean cómo hago mis propias averiguaciones de cosas absolutamente micros. Pero esto tiene que ver nuevamente con el tema de justicia. ¿Cómo puede ser posible que un país donde la cultura jurídica es elemental o nula, cualquier juez pueda darte acciones de amparo constitucional? Eso es irreal, por favor. Eso es abrirle el espacio al narcotráfico, a la corrupción. Vengan, chicos. Si la policía les detiene, no pasa nada. Aquí conmigo se van mañana y no pasa nada. ¿Eso se puede eliminar? No, no se puede eliminar. Pero urge una reforma a la ley orgánica de justicia constitucional. ¿Cómo puede ser posible, vuelvo a repetir, que en un país donde menos del 10% de las facultades de derecho arroja abogados de calidad, porque el 90% de las facultades de derecho de este país son un desastre absoluto? Yo estudié derecho y por eso digo, una de las profesiones más fáciles de adquirir un título en este país es ser abogado. Aquí cualquiera es abogado. Aquí cualquiera es abogado. Presencial, virtual, híbrido, como quiera, salvo unas pocas facultades que son respetables. Y esos abogados son los jueces. Y vos le permites a un juez de inquilinato que dé una acción de protección allá en la última de las ciudades del país. No quiero mencionar ninguna para no ser ofensivo. Allá le permites que vaya el político,
el delincuente común y las mafias organizadas. Entonces, el punto central, ¿cuál es? Hay que tratar en la medida de lo posible de cerrar las puertas para que el narcotráfico penetre más. Pero el país lo que ha hecho en los últimos años, con intención positiva o negativa, es abrir mucho más las puertas. Desde la política, con el Código de la Democracia, y desde el Poder Judicial, con estas reformas que no tienen ningún sentido, que permiten que se pueda resolver los problemas de privación de la libertad en muchísimo menos tiempo de los que se tarda seguramente la policía en localizar a las personas. Santiago, ¿por qué crees que no hay preguntas al respecto de este tema en la consulta popular? Porque no hay interés político. Pero, De este gobierno ni de ninguno, porque todos están circulando alrededor de lo mismo y todos se benefician. Si todos los que estamos en esta mesa somos parte de esto y nos beneficiamos de cómo funciona el sistema político, ¿cómo nos vamos nosotros mismos a restringir nuestras posibilidades? No tiene sentido. Si yo soy el dueño de un partido político o de una organización, soy el gerente propietario, no soy el presidente, soy el gerente propietario. Y mañana el Arturo quiere ser candidato y le pido $500,000 y el Arturo me paga y esa plata me va a mi bolsillo porque la organización no existe. ¿Cómo voy a pedir que se haga una reforma? Pues es una locura. Es una locura. Ustedes, aquí hay muchos periodistas acuciosos, periodistas hombres y mujeres, les pido que rastreen una sola declaración de algún partido político en este sentido. Hay que reformar el Código de la... No existe, eso no existe porque, nuevamente, todos están felices, todos están en contubernio y cuando ven una cuestión de narcotráfico viran un poco la cara los que no tienen relación, porque hay gente que no tiene relación, que puede tener intereses puramente políticos, así sean sectarios, y los que tienen relación, bueno, pues están jugando dentro de su propio espacio. Allí voy a ir cerrando con varias preguntas del público, recogiendo algunas inquietudes. Y esta última pregunta para Santiago, creo que generó controversia un poco el término que usted utilizó Qué bueno. de administrar la relación con el narcotráfico. En Colombia Me hizo imagino. carrera una frase de un presidente que decía llevar la corrupción a sus justas proporciones, ¿no? Y siempre era como, Claro. bueno, ¿cuáles son las justas proporciones de la administración con un actor ilegal? Si de pronto puede ampliar un poco más exactamente a qué se refería. A eso precisamente. O sea, eliminar el narcotráfico es imposible. Los Estados Unidos no han podido hacerlo. No han podido hacerlo. Hay que tener un justo medio, un punto de equilibrio, un punto en el que te permita vivir. Un punto en el que te permita vivir. Porque, ojo, hay una cosa, y esto es fuerte. Qué bueno que genera controversia. Si vos te pones a enfrentarte al narcotráfico, pierdes abiertamente. El Estado no tiene los recursos que tiene el narcotráfico. No los tiene. Ni recursos económicos, ni recursos tecnológicos, ni recursos humanos. No este Estado. No hablo del Ecuador, en general. En general, no tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pensar cómo administrar ese conflicto que tienes al frente, igual que la corrupción. Tú no puedes en un aula de 50 personas decir, en esta aula nadie va a copiar en un examen, porque el costo de controlar a los 50 es mucho más alto que el beneficio. Si tú tienes un espacio de corrupción, esto también es fuerte, manejable, esas son las sociedades desarrolladas, porque acaso que en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia no hay corrupción. Claro que hay corrupción, lo que pasa es que es 1 de cada 10 casos. El problema acá es que es 8 de cada 10. No hay que decir, yo quiero hacer mañana como Finlandia, no. Pero si tenemos 8 de cada 10 casos de corrupción y podemos en el mediano plazo bajar a 5, ese es un avance enorme, es un avance de dimensiones. Pero claro, obviamente yo entiendo que los actores políticos no pueden decir esto, yo entiendo que las fuerzas policiales y militares no pueden decir eso por toda la carga que hay detrás. Pero yo afortunadamente no estoy en ninguno de los dos campos, entonces puedo decir nomás. Ayer también, Arturo, hay inquietud sobre algo que preguntan desde la audiencia, es la sobredimensión que los medios de comunicación dan a los crímenes del narcotráfico y cómo esto genera miedo en la población, ¿sí? ¿Es esto así o desde el papel de los medios, qué lectura tiene frente a lo que es la cobertura de estos hechos noticiosos y sobre su dimensión real o sobre la sobredimensión de estos hechos? Sí. Bueno, es un fenómeno global, ¿no? O sea, es un debate eterno el papel del mensaje, el mensajero, la caja que retumba y que no hay reflexión del periodista un poco en seguir las noticias.
Yo he hecho periodismo del día a día y claro, tienes que recoger la noticia y es lo que pasó. No puedes profundizar mucho, pero yo aspiro a que también estamos un quiebre en el tema, los medios de comunicación, lastimosamente, como muchas otras actividades, entran a la manada. O sea, es un periodismo de manada, no aquí, en el planeta, en el cual realmente el tratar de entender las lógicas que hay detrás de las noticias, el por qué ocurren y hacia dónde nos van a conducir y qué hay debajo de todo este ruido que ahora está amplificado por redes sociales, porque hemos visto la crisis que se acaba de generar el gobierno y además la agrava porque escucha y a partir de algunas versiones sin contrastar, sin reconfirmar nada, pues se toman decisiones políticas, es decir, de un tuit se escala a una decisión política de alto nivel. Entonces, esta histeria, ¿no es cierto?, de gobernar a partir de la tuitosfera es también una perversidad que yo asumo también, porque son periodistas los que lo han hecho. O sea, periodistas devenidos en influencers, que ese es otro gran problema, este híbrido que nos ha generado la irrupción de redes sociales, que no sabemos qué es este híbrido. Un día opino, otro día informo, otro día ataco, otro día me repliego. Esto también es un tema que es digno de analizar. Entonces, sí, o sea, el papel en general que jugamos los periodistas y los medios, creo que sí está exacerbando el miedo en la sociedad, pero la sociedad también tiene que asumir su costo, porque no es que somos, o sea, venimos de un modelo paternalista en el cual todo, Correa era así. O sea, esperamos que todo nos venga del gobierno, del Estado, y sí, o sea, y todo, básicamente todas las respuestas están articuladas así. En la participación de la sociedad civil, del ciudadano, de poder gobernarse a sí mismo, también es una responsabilidad individual. O sea, no podemos tratar de encontrar responsables, sino creo que comprender mejor lo que está ocurriendo para poder tener claras las respuestas frente a este fenómeno tan complejo. En general, también ya para cerrar, ante este panorama como de mal de muchos, consuelo de tontos, decimos en Colombia, de una dificultad tan grande y un panorama como el que plantea Santiago y un poco el escenario que queda después de este diálogo, preguntan sobre el llamado Plan Ecuador, ¿no?, como emulando al Plan Colombia o al Plan Mérida en México. Este papel de los Estados Unidos en la seguridad de Ecuador, sí puede ser una alternativa para cambiar la ecuación en términos de seguridad frente a, a una lucha que parece perdida, por lo menos por ahora, que es lo que venimos hablando, no suficiente, por lo menos, frente al crimen organizado. Bueno, básicamente yo creo que podemos partir en dos la pregunta. Por un lado está la solución estructural del narcotráfico que lo hemos mencionado hoy, no únicamente a través de acciones reactivas, sino también dentro de la educación, la salud, el bienestar de jóvenes, adultos que luego se convertirán en prósperos ciudadanos o al contrario elegirán el camino incorrecto. Pero también debemos tener un espacio para que aquello se dé, porque si dejamos de hacerlo uno, no obtenemos lo otro. Y creo que este es un espacio muy importante donde cualquier otro país que tenga la posibilidad de apoyo en tecnología con recursos económicos, regresar a ver a Colombia, si es que su plan Colombia hace años surtió el efecto que quiso una sociedad y que también quiso ese país que apoyó. Entonces yo creo que es importante analizar desde esas dos perspectivas, pero siempre es importante que las dos vayan de la mano, porque una sin otra no puede. María, quería pedirte una reflexión final sobre la situación que vive Ecuador. Estas iniciativas de cambio, debemos esperar estas respuestas ante la realidad que vivimos frente al narcotráfico, ¿deberían venir del Estado o deberían venir desde la sociedad misma? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que el Estado somos todos, digamos, mientras nosotros no exijamos que haya este control
a estos excesos, a este humo que nos venden respecto de unos lujos a los que no accede ni siquiera el 10% de la población. Son exigencias nuestras. Si nosotros permitimos que esto siga, si nosotros no entendemos quién verdaderamente entra a la cárcel, por qué entra a la cárcel, dónde empieza a generarse este nivel de violencia que le hace a alguien meterse en drogas y después delinquir y después pertenecer a una organización criminal y después salir y ser mucho más profesional a ese nivel y empezar a reclutar, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que hay un papel esencial que es individual, no es de la sociedad civil como representantes de una causa, de un grupo, no es del gobierno de turno, evidentemente creo que es nuestro. A mí, como me ha iluminado muchísimo esta discusión respecto al Código de la Democracia, sí deberíamos empezar a exigir mucho más respecto a nuestras autoridades. A mí la Asamblea me parece, y lo digo abiertamente, no reconozco casi a ninguno de los asambleístas empoderado del cargo y empoderado de la función que realmente les corresponde, y eso es no vergonzoso, es tristísimo porque es una de las funciones del Estado. Entonces creo que mientras no hagamos un mea culpa a nivel individual, no va a haber un solo cambio real por mucha política pública, ni siquiera por la asignación de recursos. Es verdad, digamos, viene toda la tecnología del mundo, pero ¿qué pasa? No tienes en las cárceles todos los días en redes, porque además las redes son terribles también. Tienes información sobre los decomisos permanentes que se hacen, pero no hay una sola pregunta de, bueno, ¿cómo ingresaron estas armas de grueso calibre a la cárcel día tras día tras día? Que evidentemente no soy yo que voy a visitar a mi padre desde Quito y que además voy en bus con mis hijos y tengo que pagar para que me guarden la mochila y tengo que sacarme la varilla del sostén, porque esto efectivamente, según cómo se le antoje al funcionario de turno, te toca, y tengo que dejar todo y entro sin la posibilidad de meter absolutamente nada a la cárcel. Es que es así. ¿No? Creo que es un tema muy individual. Muchas gracias, María Amelia. Muchas gracias, general. Muchas gracias, profesor Santiago, Arturo, Alina, por participar en este panel. El propósito de los diálogos conectados es precisamente abrir reflexiones, ¿no? Y generar nuevos elementos para la conversación sobre temas relevantes y de interés público, y temas que no solamente afectan a un contexto como el ecuatoriano, sino a un contexto regional. Prueba del interés del tema, medios enterar de personas acá en el auditorio, más todas las personas que nos están siguiendo en redes sociales y la transmisión. Muchas gracias a Flaxo por hospedarnos y ser nuestro anfitrión el día de hoy.